Bueno, como todos los lunes, le entramos a la política. Roberto Munita, analista político, director de Administración Pública de la UNAP. Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Quique. Muy contento de estar acá de vuelta y tenerte de vuelta. Muchas gracias, sí, fue una pequeña estadía de estrés. Oye, pero igual seguí la política. No, eso te iba a decir, que tú te fuiste con un país y llegaste con otro. Sí, pero yo soy ¿Adicto? Adicto a la política, adepto también. Y seguí todos los días, obviamente leía los diarios, escuchaba la radio. Y me pidieron que escribiera de Evelyn Matei en el Clinic, que escribí ayer. Y estuve reporteando desde allá. Claro, y ¿sabes qué? Me pasa, y para conversarlo ahora, me pasa que hay un problema de identidad de la campaña Matei que no es menor. Porque me decían desde dentro, que van por un lado y de repente cambian para otro, que no hay definida una estrategia, y desde el interior del comando dicen que estos problemas de que los partidos no han logrado ponerse de acuerdo. Y la pregunta es qué opino yo al respecto. Partimos con una fácil. Exactamente. A ver, yo creo en cualquier proyecto, lo primero que uno tiene que hacer siempre es pensar bien los objetivos. Y uno dice, claro, en una campaña electoral el objetivo es ganar, pero no es tan simple. Hay un objetivo que es un poco más complejo, al fondo. Porque si uno quiere ganar o tener un buen desempeño, o sea, no todos quieren ganar. Yo creo que el caso de Matei sí. Pero, por ejemplo, Mulet, todo el mundo sabía que no quería ganar. Claro. No aspiraba a ganar, sino ganar la presidencia. Claro, ganar la elección, claro. Entonces Mulet hizo su objetivo era otro, era posicionarse, ser candidato a senador. Después vamos a ver si le resultó o no. Yo creo que no le resultó porque le fue demasiado mal, en el fondo, para ese objetivo. Pero uno tiene que tener ciertos objetivos, ¿ya? Y después la estrategia es funcionar al objetivo, no es al revés, ¿ya? Si no, la estrategia va cambiando constantemente, en el fondo. Y yo creo que eso es lo que está pasando acá. Yo creo que no hay un objetivo claro. O sea, insisto, el objetivo evidentemente es ganar, por supuesto, pero el cómo ganar. ¿Cómo? ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es la forma de ganar? Por ejemplo, hoy día hay un escenario que es bien, no diría favorable, porque, o sea, pero bien expectante para la candidatura de Evelyn Matei. Y es todo esto que se está dando con la socialdemocracia, por Matei, las Vivian Blanlot, etcétera. Y eso le permite a Evelyn salir jugando, salir con un relato nuevo. Pero eso tiene que obedecer a un objetivo claro. En el fondo, y mantener el objetivo, me imagino. O sea, claro, perdón, mantener el método. Obviamente no ser obtuso si el método no está funcionando, pero hay que darle tiempo a los métodos. Los 11 voceros duraron nada. Claro, porque eso pasa cuando uno hace tantas cosas intempestivamente que no obedecen a un objetivo claro. Porque si el objetivo es, nosotros vamos a hacer esto por X razón, aunque me vaya mal, yo sigo con el objetivo, en el fondo. Y después se evalúa, por supuesto. Ahora, tú que conoces del interior de los partidos, también me decían que si bien tener 3 partidos o 4 en amarillo te aporta matices, puntos de vista, también te ralentiza la toma de decisiones. Me decían, Caso no tiene que hablar con 4 personas, nosotros aquí tenemos que hablar con 4 y que estén de acuerdo. Y sabemos que entre los partidos hay carreras propias, ego, narcisismo, etcétera, etcétera. Sí, pero no. ¿Ya? O sea, sí, por supuesto, Kass tiene el mejor de los mundos porque yo creo que ni siquiera tiene que hablar con nadie, en el fondo. O sea, Arturo Esquella, no digo que sea un monigote de José Antonio, ni mucho menos, pero sí, en el fondo, Arturo es una persona que juega de memoria con José Antonio Kass, ¿cachai? Es parte de su equipo, en el fondo. Y Kass sigue siendo el líder de los republicanos, o sea, que no quepa ninguna duda. En cambio, acá no. Acá hay 4 partidos, como tú dices, pero yo creo que no es tan difícil, porque si uno mira a la gente que hoy día está liderando estos partidos, es gente bastante razonable. Sí, eso me decían también. Bastante buena para... Claro, no está Carlos Larraín, me dijo alguien. No está Carlos Larraín, no está... Perdón, no quiero sonar despectivo, pero es gente que tiene cierto carácter. Exactamente, estaba pensando en ella misma, que son 2 personas que tenían mucha atención, en el fondo. En cambio, hoy día tú tienes a Guille Ramírez, tienes a Rodrigo Alelea, tienes a Santa Cruz, a Juan Manuel Santa Cruz. Yo conozco personalmente a los 3 y tengo una excelente opinión de los 3. Creo que son personas con las que es fácil llegar a acuerdos. Entonces, a Yunet lo conozco menos, pero me imagino que si se está sumando ahora también va a ser posible llegar a acuerdos. Entonces, yo creo que el diseño de la campaña o el diseño institucional de los partidos está en un súper buen pie para conseguir, como digo, cambiar el relato y sobre todo darle respuestas a una ciudadanía que quedó huérfana.
entre una Jara y un Kast. Hay un gran porcentaje de gente que hoy día quedó huérfana y que está esperando a ver si Evelyn Matei da un gesto. O si no, se va a poner a buscar un Harold McNichol, se va a poner a buscar un Parisi, etcétera. Ahora le pregunta, con Jara, yo me fui sin Jara de candidata, volví con Jara ya de candidata oficial. Perdón, y no solamente por eso te digo, tú te fuiste con un Chile y llegaste con otro Chile porque volviste con una Jara instalada con un 30%, Sí, en el fondo. con 30%, y estaban 4, estábamos leyendo en la mañana cuando yo me fui. Pero, te hago la pregunta, ¿quién a tu juicio es mejor para ganarle a Jara desde el punto de vista de la derecha? ¿Kast o Matei? Mira, yo he pensado harto esta pregunta y siento que los dos tienen razones para pensar que ellos mismos son los Ya. mejores para ganarle. La mejor ¿Ya? carta a la derecha. Claro. Y esto incluso me tocó responderlo en un medio antes de la primaria, en el fondo. O sea, ¿quién gana si gana Jara? Yo decía, bueno, Kast va a decir que él gana, Matei va a decir que ella gana, en el fondo. ¿Y por qué? Primero porque cuando Jara se instala, sobre todo ahora que sabemos que se instala con un 30%, eso polariza la elección y eso le permite a Kast también figurar, en el fondo. De hecho, Kast ha crecido en las últimas semanas, en el fondo. Yo creo que eso ha sido parte directa de esta polarización, ¿cierto? Porque si hubiera ganado una Toá, por ejemplo, o alguien más cercana al centro, eso de alguna forma hubiera obligado a Kast a también moderarse. En cambio, esto le permite a Kast jugar por la propia, en el fondo. Y con un comunista enfrente que es la peor pesadilla para la derecha. Exactamente, entonces esto polariza la elección y dice, no, si hay un comunista al frente, vamos por el Claro. más derechista, el más momio. Entonces es una razón por la que muchos opinan que, o el entorno de Kast opina que a ellos les beneficia. Pero también, como decía antes, hay un factor que puede beneficiar a Matei y también permite argumentar que Matei es la que mejor sale, puede salir, o sea, no digo que salga fortalecida, pero puede salir fortalecida si se juega bien el relato. Y es que, como decía antes, queda un espacio muy abierto de orfandad, de viudez. No solamente de los viudos de Toá, sino de los viudos que no fueron a votar a la primaria, que son muchos, pero que esperaban que ganara Toá. El 90% de los chilenos no fue a votar. Claro, y de ese 90% hay muchos... Perdón, no de los chilenos, los electores, de los claro. ciudadanos. Y de ese 90% hay muchos que esperaban que ganara Toá, porque ahí se abría una posibilidad, en el fondo. Porque la distancia ideológica entre una Jara y un Kast es muy grande. Entonces hay un espacio vacío. O sea, lo que quiero decir, hay mucha gente que dice, yo no voto ni por Jara ni por Kast. ¿Y quién le está hablando a toda esa gente que dice, yo no voto por Jara ni por Kast? Hoy día le está hablando Parisi, le está hablando Mike Nichols, y por supuesto le está hablando y le tiene que hablar Matei. Y de esos tres, yo no tengo ninguna duda, incluso Meo, por ahí. Pero de esos cuatro, yo no tengo ninguna duda que la que tiene mayor perspectiva de éxito es Evelyn Matei. Ahora, a ver, sumando los candidatos que supuestamente votarían derecha o anti-Jara, suman, me dan la CAEM 52, Jara está en 30, está primera, pero ese 30 de Jara quizás sea el mismo 30 del primer plebiscito constitucional, el apruebo, es el mismo 30 de Boric, y quizás la derecha está asustada por ese 30, pero tiene que esperar porque sumados los otros, los candidatos que votarían contra Jara o a favor de la derecha, suman siempre más de 50. O sea, en segunda vuelta, en los escenarios que presenta la CAEM, gana Matei, gana Kast, y te podría sumar, no sé, Parisi. Pero, ¿tú crees que Jara tiene para crecer? Que esa es la gran pregunta que se hace la derecha. O sea, ¿este es el desde o más o menos el hasta? Porque si empieza a crecer más, va a venir el pánico. No, sin duda que es el desde, es el piso. Y esto lo sabíamos desde antes. Y yo creo que lo dije acá, que apenas hubiera un solo candidato o candidata de todo el oficialismo, iba a tener al tiro un 35%, incluso yo dije un 40%. O sea, yo creo que incluso estamos bajo el piso. Porque si uno mira históricamente las elecciones, siempre para la presidencial, el candidato o candidata de la centroizquierda, en el fondo, ha conseguido al menos un 40%. Ya, o sea, ¿tú crees que puede subir más? O sea, sí, sin duda va a subir más. La pregunta es cuál es el techo. ¿Cuál es el techo? Y si logra romper esa frontera del 30 y tanto que ha estado la izquierda más dura. Digo, la izquierda dura, sí, bueno igual toda votó por el apruebo, pero digo, los químicamente puros fueron los que votaron apruebo en la primer plebiscito constitucional. Que eso fue un 38.
¿38 fue el final? Sí, fue 38-62. O sea, fue un 38, pero, claro, tú puedes decir la izquierda más dura, el 30%, o sea, más leal, el 30%, 30-35% de Boric, ya, ahí llegamos a un 38 de la prueba, estoy de acuerdo. Pero después viene toda una mezcolanza de cosas, ¿cierto? Algo mucho más líquido y más difícil de predecir, que tiene que ver con sensaciones, emociones, porque efectivamente la candidata Jara llega mucho más allá de este 38 duro por su carisma, por su forma de ser, por su relato, un relato que habla mucho de yo soy como ustedes, yo vengo de acá, su yo biografía. Su biografía, exactamente. Por lejos la más popular de todos los candidatos. Exactamente. Y esa tecla ya la presionó para la primaria y con éxito. Porque ella decía, yo soy la única acá que soy del pueblo. Mulet también, pero Mulet no resultó mucho. Mulet ocupó más la tecla del regionalismo. Pero ella se enfrentaba a una Toá y a un Winter y decía, los dos son de la elite. Yo no vengo de la elite. Ya, pero ella ¿cierto? podría romper el, como le dicen, el clivaje que hay hasta hoy día, que era el eficiente en seguridad y en economía va a ganar lejos y está peleándose todo eso entre Kast y Matei. Ahora, ¿podría romperse esto y decir, ¿sabe que prefiero votar más que por un eficiente, sino que por una persona como yo? Sin duda. Yo me atrevo a decir que sí. De hecho, yo me acuerdo mucho de un autor que a mí me encanta. Yo siempre lo paso en clase. Se llama George Lakoff. George Lakoff. Se escribe Lakoff con 2 F. Con K. Ya, ¿y qué dice? Para los que les interese este tema. Tiene un libro que se llama No piensa en un elefante. Don't think of an elephant. Pero está en español, así que en español es No piensa en un elefante. Y Lakoff es un psicólogo político, demócrata. Y en este libro, él, tiene un montón de enseñanzas y una de las enseñanzas que a mí más me gustó dice, la gente no vota por quien le ofrezca la mejor política pública, la gente vota por quien se conecta más. Entonces ahí... el yo soy tú, el yo soy como tú, es una, si se hace bien, porque también se puede hacer mal. Se puede hacer pésimo. Si se hace bien, es una tremenda arma. Y por eso yo estoy con Lucía Santa Cruz y con muchos otros... analistas que en los últimos días han dicho no piensen que porque Janet Jara es comunista no tiene ni una posibilidad de ganar, en el fondo. Claro, este techo el techo del que tienen los comunistas en este caso no existe, o en la medida que si ayer cantaban todos Cuba, Cuba, Chile te saluda, que no le hacen mucho favor. Existe igual, porque en una elección presidencial hay que tener muchos relatos, porque hay muchos públicos objetivos, hay muchas audiencias. Entonces, hay una audiencia en que le va a hacer sentido el Janet Jara es comunista, etcétera. Hay otros que no. Entonces, yo creo que lo que sería un error sería centrar toda la campaña en ese relato. O sea, enrostrarle que es comunista. Yo creo que parece que todos están considerando que es un error, ¿eh? Mira, yo creo que es un error sobre todo porque ese botón ya está sobre la mesa. Claro, es como Piñera era empresario rico, ¿y qué me importa? Ya voté por él. Pero incluso hay gente que no votó por él por ser empresario rico, pero no, la izquierda no tenía que enfrascárselo en la cara, en el fondo. Claro. ¿Se entiende? Acá es lo mismo. Es como lo que hizo el Frente Amplio con los 30 años de la Concertación. Ya está, sí, ya fue. Exactamente. Ya no es tema. Entonces, hay gente que le preocupa que Jara sea comunista y no va a votar por ella por ser comunista. Claro. Entonces eso ya es un hecho a la causa. Y deben ser los más informados, creo, ¿no? Si es que no necesariamente. ¿No? Yo pensaba harto. No, ponte tú, mira, yo creo sobre todo sectores más vulnerables, más de clase media baja, pero ponte tú ligados al mundo evangélico, son sectores muy anticomunistas. Claro. ¿Cachai? Claro. Y ahí hay un bolsón de votos que nunca va a ser de Jara. No creo que la mejor estrategia sea enroscarle que ella es comunista porque eso ya es un hecho de la causa, sino que al contrario, hay que conquistar esos votos por parte de Kast o por parte de Matei. Pero ese relato ya va a estar ahí. Ya, o sea, hay que irle entrarle por otro flanco. O sea, no puede ser solamente el anticomunismo. Al contrario, ella, Jara, que es bastante hábil, salió jugando muy bien con eso. Dijo, no voy a combatir el anticomunismo dejando de ser comunista. Esa fue su frase cuando ella anunció que no iba a congelar su militancia. O sea, está transformando el anticomunismo en se está victimizando al fondo. Y otra pregunta, ¿Cuba y Venezuela son un factor determinante para el votante chileno medio, no el informado, el politiquero? Porque también dicen, hay un flanco. De hecho, ayer en el Congreso del Partido Comunista hicieron una broma, se acercaron de ella y le preguntaban, ¿y qué piensa usted de Venezuela y Cuba? Y todos se rieron como diciendo, estos periodistas majaderos
se la sacan a cada rato, pero la pregunta es como, ¿qué piensa usted de la pederastia? Si los curas se enojaran por eso, uno diría, me lo pregunta una y otra vez, sí, pues se lo tengo que preguntar. Pero digo, Cuba y Venezuela son un factor así como que para hurgar y hurguetear y ganar votos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, sobre todo para dos tipos de electores. Para el elector migrante, que no es menor. Claro. Y segundo, para otro elector que también mira con mucho miedo, en el fondo, lo que está pasando. Y ahí, bueno, Jara ha dicho... Sobre todo por Venezuela. Sobre todo, eso te decía. Sí, y que es Jara más contemporáneo. Y porque lo vemos más cerca, porque Claro. hemos visto toda la gente que viene acá, entonces en los barrios... Y la pobreza, la delincuencia en Venezuela. Claro. ¿Ah? Claro, y ahí Jara se la ha sacado bien, porque Jara ha dicho que en Venezuela hay autoritarismo, etcétera. Ella ha sido mucho más crítica a lo que pasa en Venezuela que a lo que pasa en Cuba, y eso es curioso. O sea, y eso, por supuesto, tiene harto... o sea, tiene una explicación bien básica, en el fondo. El Partido Comunista no está en el club de los que gobiernan Cuba, en el fondo. No está en el entorno de Maduro. De hecho, el Partido Comunista venezolano es contrario a Maduro, opositor a Maduro. Claro. Entonces ella no tiene... Ella que es comunista en el fondo, o sea, es militante y es de la línea comunista, no tiene ningún tipo de compromiso, de lealtad con Maduro, y hemos visto que sí lo tiene con el mundo de Cuba en el fondo. Ahora tú que sabes harto de campaña, ¿qué pasa cuando hay una candidata carismática, seductora como Jara, y a los otros, a los rivales, empieza la duda, voy por allá, tengo que imitarla un poquito, meterme en TikTok a bailar y todo eso? O definitivamente prefiero ser el antagónico. Estoy pensando en Kast y Matei, porque la miran y la tentación de ser simpático o simpática, muchas veces sin poder serlo, es alta. Es el problema, muchas veces sin poder serlo. El relato sigue el personaje y no el personaje el relato. El relato sigue el personaje, ya. Claro, o sea, de hecho la frase se escribe mejor, pero más o menos eso, es como la retórica tiene que ser como... propia del personaje. Ya, coincidir, no impostura. No impostura, exactamente. El personaje no se puede construir a partir de la retórica que uno quiere hacer, sino que al contrario. La retórica tiene que ser reflejo de lo que es el personaje. Es más, siguiendo tu lógica, lo que es una ventaja, una fortaleza de Jara, puede ser transformado también en una fortaleza del rival diciendo, ya, ella es la simpática, yo soy el eficiente. Ella es la chistosa, yo soy el eficiente. Pero no es tan simple. O sea, si fuera tan simple sería re fácil en el fondo. Pero la gente no quiere eficiencia, quiere cercanía, quiere carisma en el fondo, obvio. O sea, como decía antes, Leikov dice que la gente quiere alguien con el que no nos podamos mirar la cara en el fondo. Claro. Entonces, ¿de qué se trata? De no hacer nada que se note falso, sino que de tratar de ser lo más carismático posible siendo uno mismo. ¿Ya? Chuta, es difícil. Es muy difícil. Porque eso no se compra, po. No, por supuesto que no, y tampoco se puede impostar. Claro. De hecho, otro autor que a mí me gusta mucho, tiene un libro que se llama The Power and the Story, es Cornock, y Cornock dice que todos los candidatos cuando comienzan su candidatura se ponen un traje invisible. Y andan con ese traje invisible de candidato todo el día, llegan a su casa y lo cuelgan en la noche. Lo cuelgan. Pero Cornock dice, ese es un traje, no es un disfraz. Buena. ¿Cachai? El traje es a la medida. Claro. Si el traje es distinto a como uno es, eso no la cuaja. gente tarde o temprano se da cuenta. Y lo que la gente menos tolera es la falsedad. Es que no sea creíble. Ya, o sea, cada uno en lo suyo y morir en la suya. Tratar Con de ser lo algunos más carismático bemoles, posible, matices. pero sin ser alguien que uno no es. Claro, ahora Kast y Matei son gente conocida como son, porque Sí. llevan muchos años en la política, han tenido votaciones presidenciales. Jara es la novedad. No, y Matei, ponte tú, bueno, Kast, que es un personaje un poco más duro, un poco más racional, ha hecho durante muchos años mucho trabajo de TikTok, mucho trabajo en redes sociales, Sí, y uno lo tiene resuelto. Y Matei, por otro lado, Matei, siendo alcaldesa, se vio como una persona muy afable también, muy cercana. Siendo racional, siendo economista, todo eso, tiene también mucho para jugar en esa carta, en ese escenario, en el fondo, en el escenario del carisma. Entonces, yo creo que lo que se necesita, como decíamos antes, objetivo y estrategia. Ya, cortito, bueno, vamos. Pregunta. Para los candidatos, para Matei, ¿tiene que salir a buscar a Kast o a Jara en este periodo de primera vuelta? Yo creo que tiene que salir a buscar los votos que quedaron huérfanos. Yo creo que tiene que hablarle a
a ese inmenso sector que yo creo que ve que esto se está polarizando y que no quiere algo tan polarizado. Piensa tú que el año pasado ganaron las elecciones municipales los partidos más moderados y la retórica, el relato del rechazo del primer proceso constituyente, el famoso 62%, también fue un relato bien moderado. O sea, hay que replicar esa fórmula con todas las diferencias que puede haber. Exactamente, pero yo creo que hay que hablarle a los que no quieren ni a una comunista ni a un republicano, por decirlo en términos básicos, pero en el fondo a toda esa gente que está como que no lo convencen ni Jara ni Kast, que es un montón de gente. Roberto Munita, analista político, director de Administración Pública de la UNAP, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Gracias a ti, Quique. Todas las ideas que caben en 4 cabezas las escuchas cada mañana en Radio 13C con Quique Mojica.